Concha de tu madre. Tiempo de observación. Buenas tardes, ¿cómo les va? Hola, profe, ¿cómo le va? ¿Me escuchan bien? Hola, buenas tardes. Sí, se escucha bien. Perfecto. ¿Cómo andan? ¿Todo tranquilo? Bien, Hola. contento con el triunfo de ayer. Lo de ayer ya es costumbre, ya estamos... es una rutina. ¿Cómo los trató el Día del Estudiante? Y bien, igual mucho no se pudo hacer. Pero bueno. Estudiando, profe. Un 21 diferente, sin duda, ¿eh? Bueno. ¿Alguna pregunta que tengan para hacerme? Sí, profe, yo tenía una duda. Adelante. Volví a escuchar las clases, pero no terminé de entender por qué la ley capital tiene como consecuencia que desaparece institucionalmente Buenos Aires. Porque el territorio que constituía la ciudad de Buenos Aires pasa a ser distrito capital. Pero si ustedes bien ven el texto de la ley e incluso el mapita que yo les pongo, el espacio que iba a ocupar la capital era mucho mayor que la ciudad de Buenos Aires en sí misma, sino que era un extenso territorio que se extendía desde Tigre hasta Ensenada, de norte a sur, y desde el Río de la Plata prácticamente hasta Morón en el otro extremo geográfico. Con lo cual era un territorio importantísimo de la provincia de Buenos Aires que dejaba de ser parte de la provincia. Formaba a ser parte de la capital. Y esa capital iba a estar bajo la inmediata jurisdicción del presidente y del Congreso. Es decir, ese territorio deja de ser parte de la provincia, se nacionaliza. Lo que queda del territorio provincial quedaba sujeto a que eventualmente el Congreso reglamentara qué hacer con ese territorio. Podía formar una nueva provincia, hubo un proyecto para formar dos provincias distintas, una con capital en Chascomús y otra con capital en San Nicolás, pero hasta tanto el Congreso decidiese qué hacer con el territorio supérstite, lo que quedaba de la provincia también iba a ser administrado por el presidente y por el Congreso. Con lo cual, todo el territorio de la provincia pasa a formar parte de un territorio nacional. Es decir, se nacionaliza el territorio provincial y deja de llevar a cabo su desempeño Las Heras como gobernador de la provincia. Le sacan el territorio, no tiene nada que gobernar. Gracias, profe. ¿Alguna otra preguntita?
Sí, profe, a mí me surgió una duda que como que se me mezcló todo a la hora de hacer el trabajo. No termino de entender, em, la- el pacto federal era, bueno, obviamente era un pacto que era federal, de carácter federal, y después no entiendo cómo es que pasa a ser una confederación argentina y por qué la Confederación Argentina tiene una constitución federal. Es como que se me mezcló todo eso. Ese es el tema que tengo que abordar en la clase de hoy. Tenemos que llegar al pacto federal hoy. Lo que sí, más allá de que el pacto se llama federal, ese es el nombre, pacto federal, lo que organiza es una verdadera confederación. Porque si uno analiza ya el artículo primero del pacto, queda claro que las provincias son libres, soberanas e independientes e iguales en representación y en derechos. Tienen todas las características propias de los Estados miembros de un sistema confederal. El problema es que lo fui contestando porque la mayoría me ha preguntado lo mismo para los trabajos, porque surge esa confusión. Si el pacto se llama federal, ¿por qué organiza una confederación? Piensen ustedes que para 1831 la única experiencia que se tenía de ese tipo era la norteamericana. La ciencia constitucional estaba dando sus primeros pasos, la teoría del Estado ni siquiera estaba desarrollada. Por lo tanto, federación o confederación eran términos que se utilizaban como sinónimos prácticamente. Hoy desde la ciencia política y desde la ciencia constitucional moderna podemos diferenciar, esto es federación y esto es confederación. Pero piensen ustedes que en 1831 lo único que tuvieron los hombres que negociaron la firma del Pacto Federal era la experiencia constitucional norteamericana y que generalmente llegaba de segunda mano, ni siquiera eran los originales. La versión que más circulaba por el Río de la Plata era la versión del militar venezolano Manuel García de Sena, que era una traducción aproximada de los textos constitucionales norteamericanos, pero que él mismo se hace cargo en su prefacio, que ni siquiera conoce el inglés técnico. Es una traducción aproximada para tener una noción de la organización constitucional norteamericana. Y piensen ustedes que en el Río de la Plata era lo único que tuvieron como para más o menos armar esto. En consecuencia, nosotros hoy, siglo XXI, ya con los modernos conceptos de la ciencia constitucional y política, podemos decir, bueno, la confederación es así, la federación es así. Pero en el momento que se vertebró el pacto, se usaban como sinónimos. Lo propio ocurre, si ustedes se ponen a analizar, con las instrucciones de Artigas. Tienen cosas de federación, pero también tienen cosas de confederación. Es decir, usaban lo que tenían a mano y a veces mezclaban ambos sistemas, sin saber que los estaban mezclando, obviamente, es lo que había. Hoy pretendo llegar para analizar el texto del acuerdo. Por eso también la idea del trabajo, más allá de que generalmente a mí me gusta darlo ya con un marco teórico dado, también me servía para que ustedes leyeran el tema antes de que yo pudiera desarrollarlo. Así que ahora lo vamos a redondear con al tema del Pacto Federal. Después, Cata, no sé si te llegaron las respuestas, si te llegaron los mails. No las vi todavía porque estaba en otras clases, pero sí, si me las mandaste después de la clase la veo. Perfecto. Si no tienen más preguntitas, seguimos. Ya nos estamos... Sí, adelante. Hola, ¿cómo estás? Yo te quería preguntar que en la pregunta 3 es la única que me falta y como que no la entiendo. Pregunta si los pactos guardan reciprocidad en materia de derechos civiles. Cuando hablamos de reciprocidad en materia de derechos civiles, que es lo que también lo tengo que desarrollar hoy, nos estamos refiriendo si el habitante de una provincia goza de los mismos derechos en el territorio de las demás. Si un habitante de una provincia goza del mismo derecho en todas las demás, significa que hay reciprocidad. Yo te respeto los derechos civiles en mi provincia y vos me los respetás en el tuyo. Ya les voy adelantando que sí, que hay reciprocidad en materia de derechos civiles. Y del mismo modo que con una pequeña particularidad habrá reciprocidad en materia de derechos políticos. Cuando hablamos de derechos civiles, ustedes analizan los artículos 8, 9 y 10 del Pacto Federal,
y los derechos políticos están contemplados en el artículo 11. Ahora, cuando lleguemos al pacto, mi idea es avanzar para llegar y explicar en su integridad el pacto, hablar un poco de esos temas. Porque a su vez, si vemos los artículos 8, 9 y 10 del Pacto Federal, están transpolados casi literalmente en nuestra Constitución hoy en día. Si son fuente directa de la Constitución. Con lo cual ya también vamos adelantando que estamos hablando de uno de los pactos preexistentes por excelencia. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, nosotros en la clase anterior ya hemos visto en qué contexto se había producido la caída de Bernardino Rivadavia, luego de la vergonzosa paz firmada por Manuel José García con Brasil, que si bien fue rechazada por el Congreso, no alcanzó para salvar el gobierno de Rivadavia. Y con esta cuestión, entonces, el país estaba en una situación de crisis. Todas las provincias levantadas contra el gobierno nacional y el tema inconcluso de la guerra con el Brasil. Por un acuerdo entre ambas bancadas, hemos visto, entre la bancada federal y la bancada unitaria, conducidas por Agüero y Dorrego respectivamente, se había firmado una ley de emergencia, la ley del 3 de julio del 27, con la cual se restablecía institucionalmente la provincia de Buenos Aires, y a su vez también vimos que se convoca elecciones de gobernador para la provincia de Buenos Aires, o mejor dicho, para recomponer la legislatura de la provincia de Buenos Aires, y que esa legislatura termina eligiendo a Manuel Dorrego como gobernador de la provincia. Previo a ello, el Congreso, antes de disolverse, había delegado en el gobernador de Buenos Aires las relaciones exteriores de la Confederación, o de las Provincias Unidas, mejor dicho, y a su vez también se produce la renuncia del presidente provisorio Vicente López. Con lo cual, en 1827 volvemos a un status quo similar al de 1820. No hay autoridades de carácter nacional, simplemente una delegación en el gobernador de Buenos Aires del ejercicio de las relaciones exteriores. Y en este sentido, Dorrego llegaba claramente al gobierno como el hombre fuerte del federalismo de Buenos Aires. Claramente Dorrego era el líder popular del federalismo porteño. Era el líder popular por excelencia de Buenos Aires. Y en este sentido, a Dorrego le van a tocar dos situaciones muy puntuales. Tiene que restablecer la relación con las provincias, completamente quebrada luego de la funesta experiencia rivadaviana, y a su vez también continuar la guerra con el Brasil, que es un mandato imperativo a su vez de las provincias. Hemos visto que la Liga de Gobernadores que habían organizado Bustos y Quiroga en el interior, precisamente, además de forzar la renuncia de Rivadavia y rechazar la Constitución del 26, bogaba por continuar la guerra con el Brasil. Por lo tanto, estas son las dos políticas que debe encarar Dorrego. En materia de política interior, recomponer las relaciones con las provincias. Y en materia de política exterior, la continuación de la guerra con el Brasil. Y en materia de política interior, ya los gobernadores la tenían clara. Ya en esa liga de gobernadores que se había armado en abril de 1827, estaban convencidos de la necesidad de convocar a un órgano de representación nacional, a un congreso, que organizara federalmente el país. El problema es que claramente el federalismo ahora cuenta con dos líderes. Claramente con dos líderes. Uno en el interior, que es el gobernador de Córdoba Bustos, y otro en Buenos Aires, que es una figura en ascenso, obviamente Manuel Dorrego. Y si bien todos están de acuerdo en organizar federalmente el país, el problema se va a dar en que obviamente Bustos quiere convocar ya a un congreso que lo elija a él presidente. Bustos es el líder indiscutido del federalismo del interior y tiene los números para ser elegido presidente. Sin embargo, Dorrego pretende convocar a una convención que sea preparatoria de un congreso a futuro. ¿Para qué? Para trabajar a las provincias y poder ser él el presidente de la Argentina federal. Es decir, esta pequeña disputa entre los dos líderes del federalismo les dejará libre la tarea a los unitarios para conspirar libremente contra el gobierno de Dorrego.
Es decir, Bustos quiere ser presidente ahora, Dorrego quiere ganar un poco de tiempo para poder hacer proselitismo en el interior y ser el elegido de la nueva Argentina federal. Finalmente se va a convocar a una convención que se va a instalar en Santa Fe, a la cual finalmente no concurrirá la provincia de Córdoba. Se termina convocando a un órgano de representación nacional, a una convención nacional, que iba a funcionar en Santa Fe. Sin embargo, Córdoba, prima facie, no concurre. Luego veremos con los hechos que se van a desencadenar que lo hará. Y en el plano de la política exterior, como les digo, tiene la cuestión inconclusa de la guerra con Brasil. Guerra con Brasil que, si bien las provincias pretenden continuar y Dorrego pretende también hacerlo, está prácticamente liquidada en el plano bélico. Faltos de recursos, faltos de pertrechos, faltos de tropas, no hay mucho por hacer en el campo militar. En este sentido, Dorrego había ordenado una leva en las provincias para que vinieran hombres del interior a continuar la guerra, pensaba levantar 3.000 hombres, tan solo consigue 700. Por otro lado, tampoco hay recursos económicos. El Banco Nacional, creado por Rivadavia, recuerden ustedes, estaba manejado por los ingleses y se negaba a prestarle plata al titular del banco, que era el Estado, para continuar la guerra. Recuerden ustedes que Inglaterra ya no quiere saber nada con la guerra. Inglaterra necesita, para que se logre la paz en la Cuenca del Plata, un Estado tapón entre las dos grandes potencias beligerantes, entre la Argentina y Brasil. Y los ingleses van a llevar a cabo a la perfección aquella política que habían diseñado. Cuando gobiernan las clases altas, amigas nuestras, los endeudamos, le damos, tomá, sí, endeudate, tomá lo que quieras, todo bien. Ahora, cuando gobiernan gobiernos de corte popular contrarios a sus intereses políticos, ¿qué es lo que hacen? Te extorsionan. Todo lo que no le exigieron a Rivadavia, se lo van a exigir a Dorrego. En efecto, Inglaterra ahora le va a pedir a Manuel Dorrego pague la deuda del empréstito, cosa que nunca le habían pedido al otro. Dorrego no tiene absolutamente con qué pagar el empréstito. Máxime cuando en los últimos días de Rivadavia, el ministro de Hacienda del Carril había liberado la libre exportación de oro, con lo cual se había fugado prácticamente toda la divisa. La de siempre, la fugaron todas, se endeudaron y la fugaron. A tal punto que Dorrego les dice, bueno, ejecuten la hipoteca, no tengo con qué pagarles. No, nosotros no queremos tierra, nosotros queremos plata. Es decir, siempre usarán el empréstito como política para presionar a los gobiernos populares. Sí, que me querían preguntar. Hasta ese momento, entonces, económicamente se había gastado todo, bueno, en las fugas de Rivadavia y en la guerra interna, ¿o no? Porque a todo esto había una guerra civil. Obviamente, para armar el ejército de la Madrid en el interior. No obstante, Dorrego va a tirar algunos intentos para ver si podía continuar la guerra. En primer lugar, pretendió entrevistarse con Simón Bolívar para que colaborara. Bolívar ya estaba prácticamente en los últimos años de su vida y completamente hackeado políticamente en lo que otrora había sido la Gran Colombia. Luego hubo otro plan bastante ambicioso que planeó sublevar las guarniciones de mercenarios irlandeses y alemanes en Río de Janeiro, como les pongo allí, y tomar prisionero al emperador brasileño. Es decir, los brasileños no tenían un ejército propio. Brasil estaba al borde de la desintegración nacional también. Peleaba con mercenarios. Y el mercenario, ustedes saben, pelea para donde está la plata. ¿Con qué pensábamos sublevar a los mercenarios? No sé, porque acabamos de decir que no teníamos plata. Pero como Brasil tampoco les pagaba, y esta tentativa estuvo a punto de triunfar, sin embargo se enteró el mejor servicio de espionaje del mundo, el espionaje inglés obviamente, denuncian esta cuestión y fracasa esta tentativa. Con lo cual ya Dorrego no tiene más elementos con los cuales continuar y finalmente a mediados de 1828 envía a su ministro de guerra, Juan Ramón Balcarce, y a su ministro de gobierno, el general Tomás Guido, aquel entrañable amigo de San Martín, a negociar finalmente
un nuevo acuerdo de paz con Brasil. Recuerden ustedes, la paz anterior, la paz García, había sido rechazada. Ahora se firmará un nuevo acuerdo de paz entre la Argentina y Brasil. Y el tratado va a, precisamente, representar los intereses británicos. Finalmente se impone la voluntad política británica. ¿Qué era lo que establecía este tratado? La renuncia de Brasil y a la Argentina a la provincia oriental, que se constituiría como Estado libre e independiente de ambas potencias. Recuerden, ¿qué eran los que querían los ingleses? Un Estado tapón entre la Argentina y Brasil con el cual comerciar libremente. Artículo 1 del tratado. Renuncia de Brasil y de la Argentina a la provincia oriental, que surge como Estado independiente. Es decir, por este tratado se inventa la República Oriental del Uruguay. Precisamente hoy, 23 de septiembre, aniversario del fallecimiento de don José Gervasio de Artigas. Luego se establece allí que ambos contendientes se comprometen a defender la integridad territorial y la independencia del nuevo Estado. Un Congreso Oriental tenía que dictar una constitución que podía ser revisada por ambos contendientes, si la podían revisar tanto Argentina como Brasil. Tanto las tropas argentinas como las brasileñas debían evacuar el territorio oriental. La Argentina y Brasil se reservan la libre navegación por 15 años del Río de la Plata y de sus afluentes. Ya veremos más adelante la cuestión de los ríos. Y una cuestión trascendente, porque ¿quién actúa como mediador político de este tratado? ¿Quién es la potencia intermediadora? Obviamente Inglaterra. Y si ustedes se fijan en el punto número 5, dice, no podrán reanudarse las hostilidades sin previa notificación hecha recíprocamente, 6 meses antes con conocimiento de la potencia mediadora. Es decir, que si la Argentina o Brasil querían declararse la guerra, 6 meses antes le tenían que avisar a Inglaterra. Una cosa ridícula. Sin embargo, vamos a ver que esta cláusula le costaría al gobierno nada más ni nada menos que a un tal Juan Manuel de Rosas en 1851. Profe, una consulta. Porque si Rosas no hubiese cumplido esta cláusula, quizás hubiese vencido en Caseros. Pero por respetar estos 6 meses, Urquiza se pasó al bando brasileño y lo terminaría derrocando. Sí, ¿qué me querías preguntar? ¿Por qué Brasil acepta este pacto, este tratado? Porque se le impusieron primero. Brasil estaba derrotado militarmente. Recuerden, habíamos vencido en Ituzaingó y habíamos vencido en Juncal. El imperio estaba al borde de la desintegración nacional, con revoluciones en los estados del norte, Bahía, Pernambuco, los estados del sur que también tenían apetencias independentistas, principalmente Río Grande do Sul. Y por otro lado, porque Brasil siempre fue el títere de la política exterior británica. Y los ingleses le dijeron, señores, este es el acuerdo y no se discute más. Los brasileños acataron mansamente, Dorrego quiso resistir y hemos visto, no pudo. No tenía con qué. Ese es el por qué los brasileños acatan. Brasil ha sido el país que más veces se ha humillado frente a los ingleses. Es una cosa escandalosa Brasil como se humilló toda su vida. Vivió lamiéndole las botas al Imperio Británico hasta 1888 cuando se constituye en república. Pero durante todo su periodo imperial fue una cosa espantosa. Espantosa. Y recuerden ustedes que cuando Napoleón invade Portugal, la familia real portuguesa se retira de la flota británica porque Inglaterra amenazó con bombardear Lisboa. Fíjense el nivel de arrastre que tienen. Portugueses, brasileños, son herederos recíprocos de una tradición. Además, recuerden ustedes, el emperador de Brasil era el hijo del rey de Portugal. Sí. ¿Cuándo declara la independencia Brasil? En 1822. Gracias. Entonces, retomando, la consecuencia de este tratado es el surgimiento de un nuevo país en el Cono Sur.
nuevamente un pedazo de territorio argentino que se evadía de la nacionalidad. Surge la República Oriental del Uruguay. Este tratado, firmado por Balcarce y Guido, junto a los representantes del emperador del Brasil, fue sometido al órgano de representación nacional, recuerden ustedes esta convención nacional que funcionaba en Santa Fe, y finalmente aprobado el 4 de noviembre de 1828. Cuenta la tradición que los representantes de la provincia oriental se retiraron llorando de la convención, porque siempre estuvo la vocación de ser parte de la nacionalidad argentina. El Estado oriental, la uruguayidad o la nacionalidad uruguaya, por decirlo de algún modo, ha sido un invento de las potencias imperialistas del siglo XIX. Uruguay era una provincia argentina y los uruguayos se consideraban argentinos. Fue precisamente el accionar de las potencias imperialistas las que arrancaron a esta provincia de la nacionalidad argentina y la terminaron convirtiendo en un Estado independiente. Luego veremos, no obstante, que no todos fueron lo mismo, porque Rosas casi estuvo a punto de reincorporarla, como veremos. Y también veremos que siempre casi en la historia argentina. Ahora bien, este tratado firmado con el Brasil va a traer consecuencias en el plano político interno para Dorrego. Si ustedes recuerdan, cuando yo les dije en la clase pasada que los unitarios conspiraban, uno de los puntos de la conspiración era esta. ¿Se acuerdan las palabras de Agüero a Vicente López? No se ataje en allanarle el camino a Dorrego, será él quien deba hacer la paz con Brasil, deberá volver el ejército y con el ejército aquí veremos si efectivamente hemos sido derrotados. Es decir, el ejército que debía volver de la guerra seguía siendo la esperanza de los unitarios argentinos para dar el golpe de Estado y voltear a Dorrego. En efecto, los unitarios no solamente estaban conspirando con el ejército, sino que también quien estaba marcadamente a favor de esta conspiración era nada más ni nada menos que el embajador inglés en Buenos Aires, Lord Ponsonby, quien en carta al jefe del Foreign Office británico, de la Cancillería británica, lo dice con todas las letras. Dorrego es la jactancia republicana en su máxima expresión, veré con muchísimo agrado su caída. Así lo decía el embajador inglés, veré con muchísimo agrado su caída. Con lo cual, las cartas estaban echadas para que efectivamente, cuando el ejército volviese de la guerra, acometiera contra el gobierno legal de la provincia de Buenos Aires. Y esto es lo que sucederá en diciembre de 1828. En este sentido, vuelvo a decir, firmada la paz con Brasil, la primer columna del ejército, al mando del general Juan Galo de Lavalle, retorna al país. Lavalle, un hombre veterano de las guerras de la independencia, el héroe de Riobamba, como se lo conoció por su gloriosa carga de caballería, era un tipo muy valiente, pero la verdad tenía menos focos que las calles de La Plata. La verdad no era un iluminado ni mucho menos. Y obviamente sucumbió frente a los cantos de sirena del bando unitario. Vuelvo a reiterar, estaban todos en la conspiración, los unitarios, el embajador inglés y esta primer columna del ejército. Todo el mundo sabía en Buenos Aires que se venía el golpe. A Dorrego se lo advierte su comandante de campaña, Juan Manuel de Rosas. Rosas le advierte a Dorrego, mirá Manuel, el ejército viene sublevado, habría que retirar armas, replegarnos hacia Santa Fe, buscar el apoyo de López, buscar el apoyo de Bustos y hacernos fuerte en el interior. Dorrego no lo quiso escuchar y la pagó carísimo. Incluso Dorrego medio como que recela de Rosas, como dirá, no voy a permitir que este gaucho pícaro clave su asador en el fuerte. Hay como una pequeña discusión allí entre Rosas y Dorrego. Rosas renuncia a la comandancia de campaña. E incluso Dorrego comete el disparate de decir, cuando vuelva el ejército saldré al encuentro y nos abrazaremos como en las viejas épocas. Pobre iluso, don Manuel Dorrego. En este sentido, va a haber una constante en los líderes populares aquí.
Dorrego pensando, ¿quién va a venir a voltearme a mí? Yo, que soy el gobernador popular de Buenos Aires. Le pasará lo mismo al mismísimo Rosas en 1852. Todos sabían que Urquiza se estaba pasando del bando brasileño y este no hizo nada para evitarlo. En 1930, el ministro de Guerra se lo advierte a Hipólito Yrigoyen: presidente, hay conspiraciones en los cuarteles, decretemos el estado de sitio y pongamos presos a los golpistas. E Yrigoyen no le creyó y se lo terminaron llevando puesto. Y lo propio le ocurrió al general Perón en 1955, cuando podría haber reprimido rápidamente la intentona golpista del 16 de septiembre, y sin embargo esas indecisiones que han tenido los líderes populares los llevan a su caída. Yo creo que más que indecisión, acá prima una cosa. Siempre los líderes populares han tratado de resguardar la vida de su pueblo. En cambio, a los golpistas les importa muy poco la vida del pueblo. Lo cierto es que el 1 de diciembre de 1828, esta columna del ejército encabezada por el general Lavalle da un golpe de Estado. El Ejército Nacional, proveniente de la guerra con Brasil, encabezado por el general Juan Lavalle, encabeza un golpe de Estado contra el gobernador legal de la provincia de Buenos Aires. Vuelvo a reiterar, porque algunos hablan de la revolución del 1 de diciembre. Nada de revolución. Fue un asqueroso golpe de Estado militar. Fue un general del ejército que se sublevó contra la autoridad legal del país. Un general golpista que se sublevó contra el gobernador legal de la provincia de Buenos Aires, elegido legalmente. Dorrego no hizo frente a Lavalle en este aspecto, decide huir hacia el sur. Se dirige a Barraca a buscarlo a Rosas, precisamente. Ahora lo iba a buscar a Rosas, cuando el otro ya le había dicho lo que había que hacer. Mientras tanto, Lavalle congrega a todos los golpistas en la capilla de San Roque. No se ponían de acuerdo a quién poner como gobernador. Obviamente destituye la legislatura. El demócrata, que es lo primero que hace, es destituir la legislatura. Y se juntan todos los golpistas en una iglesia. ¿Cuándo no? La espada y la cruz vinculados en un golpe. ¿Cuándo no? La espada y la cruz. Tienen más golpes que Mike Tyson, la espada y la cruz. Reunidos allí todos los golpistas en una capilla, se procedió a lo que la historiografía llama la elección de los sombreros. La verdad, una manifiesta, iba a decir una grosería, mejor me la callo. Ya hemos visto cómo se elige un gobernador legalmente, ¿verdad? Hay una ley que establece que lo elige la legislatura. Bueno, acá se juntaron todos los golpistas en una iglesia, la capilla de San Roque, y como no se ponían de acuerdo, empezaron a decir, bueno, vamos a tirar sombreros al aire, y el que tiene más sombreros al aire es el nuevo gobernador. Parece que dijeron, no sé, Vicente López, un sombrero, Alvear, 2 sombreros. Cuando pronunciaron el nombre del Lavalle, parece que todos tiraron el sombrero al aire. Incomprobable, la verdad. ¿Alguien se iba a poner a contar sombreros? Una cosa ridícula. Y lo peor es que los libros de historia te hablan seriamente de esto, de la elección de los sombreros. Por favor, fue un golpe de Estado y los golpistas terminan eligiendo como gobernador al milico sublevado contra el gobernador legal. Porque vuelvo a reiterar, y esto tiene que quedar claro, no tiene que haber ninguna duda, fue un golpe de Estado. Un militar sedicioso que se levantó en armas contra un gobierno legal, el de Manuel Dorrego. Y una vez instalado Lavalle como gobernador de facto, hay que reiterar esto, gobernador de facto de la provincia, iniciará la persecución del derrocado Dorrego. En este sentido, Dorrego y Rosas parlamentan en Barracas. Rosas insiste, no tenemos con qué hacerle frente al ejército de línea, a este ejército veterano que viene de ganarle una guerra a Brasil. Repleguémonos rumbo a Santa Fe, donde está reunida la Convención Nacional, y con la ayuda de las provincias nos defendemos todos juntos contra Lavalle. Dorrego estaba decidido a no escuchar, decide salir solo con lo poco que tiene a enfrentar a las fuerzas de Lavalle, y luego de una pequeña escaramuza
es tomado prisionero el 13 de diciembre de 1828. Una partida al mando del coronel Mariano Hacha toma prisionero al gobernador legal. Y ahí se suscitó la discusión, ¿qué hacer contra Dorrego? Lo que va a suceder va a marcar un punto de inflexión en la historia política argentina. Y no solamente en la historia política, en la historia de la violencia política en la Argentina. Porque Lavalle va a decidir ejecutar sumariamente, es decir, fusilar al gobernador legal derrocado. En este sentido, fueron varios los unitarios que le llenaron la cabeza a Lavalle. A Lavalle por algo le decían la espada sin cabeza. Por ejemplo, Salvador María del Carril, aquel que había sido ministro de Rivadavia, el responsable de la fuga del oro, ¿qué era lo que decía? General, la revolución es un juego de azar en el cual hasta la vida de los vencidos debemos cobrarnos. Y los hermanitos Varela, Juan Cruz y Florencio Varela, otros golpistas hechos y derechos, diciéndole, general, no pierda la oportunidad de cortar la cabeza de la hidra de la anarquía. Y firmaban con los 3 puntitos masónicos. Con lo cual, claramente, Lavalle estaba decidido, frente a esto, a terminar con la vida de Dorrego. Y en efecto, el 13 de diciembre de 1828, el general golpista y genocida, como veremos, asesina al gobernador legal de la provincia, porque ni siquiera tuvo la dignidad de sustanciarle un consejo de guerra o un proceso. Lisa y llanamente, cuando lo llevan al campamento donde se encuentra Lavalle, le da 1 hora para despedirse de sus deudos y lo fusila sin juicio previo. Vuelvo a reiterar, el gobernador golpista, el gobernador de facto, el gobernador que se alzó en armas contra el gobierno legal de la provincia, decide asesinar, en esos términos, asesinar, porque el fusilamiento por lo menos acarrea proceso, este ni proceso sustanció, asesina al gobernador legal de la provincia. Vuelvo a reiterar, esto marca un punto de inflexión en la historia política argentina, porque hasta ese momento, salvo en aquel lejano episodio de Liniers, en 1810, nunca se había atentado contra la vida del vencido. A partir de ahora, la violencia política se va a instalar y las muertes y la sangre de argentinos sería derramada. Lo cierto, ¿alguien me quiere hacer una pregunta? Lo cierto, entonces, es que el fusilamiento de Dorrego lo que va a lograr es algo: la reunificación de las provincias. Porque ahora sí, la Convención Nacional, reunida en en Santa Fe, con la incorporación de Córdoba, se va a pronunciar acerca de lo ocurrido. ¿Hay alguien con el micrófono prendido? Le pido por favor que si no me pregunta que me lo apague. La Convención Nacional, reunida en Santa Fe, va a declarar el golpe de Estado como anárquico y sedicioso y al fusilamiento de Dorrego como un crimen de alta traición contra el Estado. Vuelvo a reiterar, un órgano de representación nacional legítimamente constituido, es decir, la Convención Nacional reunida en Santa Fe, va a desconocer a un movimiento de fuerza contra el orden legal. Declaran al golpe de Estado como anárquico y sedicioso y al fusilamiento de Dorrego como un crimen de alta traición contra el Estado. Y obviamente le declaran la guerra al gobierno de Lavalle y se designa a Estanislao López como gobernador de Santa Fe como comandante en jefe del Ejército Federal. Hecho inédito en nuestra historia constitucional. Por primera y única vez, un órgano legítimamente constituido desconoce un movimiento de fuerza surgido de un golpe de Estado. Vuelvo a reiterar, declara el golpe como anárquico y sedicioso y al fusilamiento de Dorrego como una traición a la patria, un crimen de alta traición contra el Estado. Y obviamente al desconocer al gobierno de Dorrego, le declaran